Muy buenas noches, aquí estamos otra vez. Gracias a Dios porque vos estás de aquel lado y porque vos estás de aquel lado, nosotros también podemos estar de este lado. Y como decíamos en el bloque anterior que hablaba Carlos, Paola, Eliana, tenemos unos grandes invitados, pero no grandes por edad, sino por el conocimiento que ellos tienen de este tema que hemos estado tocando y la verdad que nos has conmovido a todos en pensar en esta nueva temporada cómo son los jóvenes, ¿no? Cómo han crecido, cómo se desarrollan en la sociedad. Bueno, los presentamos entonces, Nico y Mica, adolescentes y jóvenes, de la cuales ustedes tienen un vasto conocimiento en el desarrollo dentro del ministerio y en conocimiento de todo lo que ustedes han hecho, ¿verdad? Podemos plantear preguntas a vos que estás del otro lado que tengan que ver con el desarrollo de los jóvenes. Nosotros tenemos aquí para llenarlos de preguntas y sabemos que las respuestas van a ser muy importantes para que vos las puedas aplicar, para que tengas en cuenta y ayudarte por ahí como papá, porque nosotros también como padres hemos sido de una generación donde como chicos teníamos que responder a nuestro papá y hoy como grandes prácticamente tenemos que responder junto con nuestros hijos, Claro. porque el conocimiento, la información y todo lo que ha venido surgiendo en el conocimiento de los jóvenes nos ha pasado a nosotros como padres, Ujú. nos ha sobrepasado el conocimiento. Entonces nosotros tenemos una obligación de estar, digamos, actualizado en el conocimiento de los jóvenes para ayudarlos a ellos a transitar en un mundo bastante difícil, ¿verdad? Claro. Cómo lo han experimentado ustedes esto? Y la verdad que lo que se ve en estos tiempos es que no hay una edad específica donde decir, bueno, pasa de ser joven a un adulto, porque tenemos chicos que hacen vida de joven con 20 años y a los 35 siguen haciendo la misma vida. Exactamente. Lo vemos cuando salía a la calle a comer, ves que los compañeros de secundario, primario nuestro, siguen haciendo la misma vida capaz que hacían en el secundario a los 13, 14 años y continúan en la misma. Y después tenemos chicos que a los 20, 21 años ya se han desarrollado de tal manera que ya están ejerciendo un título, ya están formando una familia y demás. Entonces está como muy variado, no es como una regla en la época de mis viejos. Entonces, en la época de mis viejos, a los 15, 16 años ya estaban pensando en formar una familia, Sí. a los 20 ya tenían su casa y demás. Ahora como todo se ha extendido más, se ha dilatado, como decían recién, la edad para que estén en la casa y se extiende bastante. Sí, escuchábamos recién en el otro bloque, hablábamos del porcentaje, de la cantidad de jóvenes que están aún viviendo dentro de los Ujú. domicilios de los padres, por las diferentes razones que sería un tema muy largo para explicar y para tratar de sacar información y aportar por este medio. Pero digo, nosotros en este tiempo tenemos que entender, tratar de comprender a la actitud de los jóvenes. Ustedes que están más cerca de estos jóvenes, que escuchan el diario vivir, ¿qué tips tendrían como para poder comprender esta generación? ¿Cómo podemos comprenderlos como generación, digamos, de jóvenes entre nosotros los mayores? Lo que nosotros encontramos con tanto los jóvenes y adolescentes es que no se sienten escuchados. Entonces es una Ujú. generación que quiere alzar su voz y que alguien le des voto, por así decirlo. Entonces por eso aparecen tantas tribus de diferentes maneras, como que se quieren expresar de alguna manera en la que llaman la atención. Pero es por ahí el hecho de que no se sienten escuchados en la casa o que sienten que nadie le valora lo que ellos dicen. Entonces, en general, de los pre hasta los adolescentes, que son la edad que abarcamos nosotros, apenas les da un chiquito de un oído que le prestes, ellos van a empezar a alargar todo. Y no es porque quieran venir a contar qué pasa en la casa, sino porque se sienten escuchados, se sienten en confianza y por ahí en el día a día, en los trabajos de los padres y demás, no hay como ese tiempo de mesa en la casa para plantear qué se hizo en el día o qué le está pasando a los chicos. Sería conveniente, por lo que vos estás diciendo, como padres, que tengamos la capacidad de poder escuchar el famoso tiempo de calidad, ¿no? Que debemos Ah, tener con nuestros hijos en los diferentes momentos de la vida, de lo que ellos transcurren, de lo que pasa día a día, ¿sí? Ya sea en una escuela, en una primaria, en una secundaria, quizá en una universidad o terciario, todos esos momentos que ellos tienen de éxitos y también de fracasos, que muchas veces, como vos decís, no se sienten escuchados por la misma vorágine de lo que hacen los padres, ¿no? Porque están claro. trabajando, tienen un trabajo, dos trabajos, el papá, la mamá, por lo general dos vehículos tienen en la casa, uno se va a la mamá, otro se va al papá, y los jóvenes y los chicos quedan ahí, no saben con quién hablar, y muchas veces estas redes sociales, que ese es otro tema importante, son los que más escuchan a los jóvenes. ¿Y cómo podemos tener esa vinculación?
del joven con la red social? ¿Qué es lo que muchas veces lo atrapa para encontrar un medio de salida? Y una vez que está atrapado en la red social, por eso es el nombre de red, ¿qué pasa dentro del joven? ¿Cómo lo experimenta eso? Eh, las redes sociales lo que te plasman es una vida ideal. Entonces, muchas veces cuando scrolleamos en Instagram, TikTok, vamos a ver, en mi caso, chicos de mi edad que quizás ya están formando una familia o que se compraron un auto 0 kilómetro y entonces te empezás a desesperar a que vos no estás a la altura de lo que el mundo está teniendo y que siempre tenés la sensación de que algo te está perdiendo. Y eso le pasa también al adolescente. Hablaba con uno la semana pasada que me decía que su meta de este año y su meta para la vida era tener un buen estado físico. O sea, porque es lo que las redes sociales te venden. Ajá. Hoy en día se ha puesto muy de moda el mundo fitness y el hacer ejercicio, ir al gimnasio y demás. Entonces es lo que él consume y es lo que él quiere, a lo que él quiere llegar. Entonces, la red social, si bien no nos muestra el mismo contenido a todo, pero te va metiendo en un nicho donde vos vas consumiendo cada vez más eso hasta que te puedes llegar a obsesionar por lo que estás viendo. Porque te das cuenta que la vida que te venden al final es toda una mentira y que los resultados que tiene esa gente seguramente hay algo detrás. Ujú. No, también que es como, no sé, yo lo veo del lado de la procrastinación, que a veces no tienen nada que los motive y se la pasan simplemente con el celular. Y al estar tanto con el celular también dejan de prestarle atención a otras cosas importantes. Y como dice Nico, empiezan el tema de las comparaciones. Aparte que todo lo que nosotros vemos o escuchamos es lo que después empieza a determinar el rumbo de nuestra vida. Entonces Claro. empiezan a consumir diferentes contenidos que los lleva a actuar de esas maneras, digamos que... Ahí dentro de esas redes sociales justamente es donde encuentran muchas veces el consejo, donde encuentran la visión hacia dónde quieren llegar. Y muchas veces, como decimos, son redes sociales, o sea, no tienen y o a veces no cumplen con preceptos específicos de familia interna, ya sea de la enseñanza, de la cultura, de la educación, ¿sí? Ujú. Salen, digamos, del medio natural, que es la familia, ¿no? En la cual por nosotros tener conocimiento de la constitución de la familia, cuando hablamos de las cosas del Señor, cuando el Señor constituyó la familia, tenía un objetivo primordial y principal, que era ser una familia, o sea, estar todos unidos en un mismo concepto. ¿Qué pasa? Las redes sociales empezaron a entrar a la familia, empezaron digamos, a incursionar en el mundo interno de la familia, en la mente, en los pensamientos y hasta en las decisiones, que iban por fuera de lo que moralmente quizás la familia podía pensar. Hoy nosotros como cristianos, como tener a Dios en nuestro corazón y en el conocimiento, nos da muchas veces la posibilidad de saber cómo influenciamos a nuestros hijos en las cosas del Señor. ¿Qué experiencia tienen ustedes con esto en la diferencia de un joven que está influenciado por las cosas del Señor y un joven que está influenciado solamente por las redes sociales? Se nota mucho eso. Tenemos chicos que sus papás les ponen el control parental y creo que eso es lo mejor que pueden hacer. Porque hay padres que si bien conviven o capaz que están todo el día con sus hijos en su casa, pero realmente no los conocen Ujú. y no saben en qué cosas andan. Entonces, se nota mucho cuando nosotros, bueno, tenemos adolescentes y preadolescentes. Se nota mucho cuando en la familia los principios cristianos están bien claros porque te das cuenta de que el niño asiste todos los sábados, todos los fines de semana. Venir a la iglesia es su prioridad porque para sus papás es prioridad. Ujú. Y tenés otros chicos que para los padres solamente es prioridad algunos eventos o una vez al mes ir a la iglesia y para el chico también, entonces se nota mucho cuando compartimos eso. Perfecto. Bueno, si estás escuchando de aquel lado, si tenés alguna pregunta por hacernos, escribinos a nosotros, enseguida vamos a estar leyendo la pregunta y seguramente vamos a tener respuestas sobradas sobre tu interés para que, bueno, desde aquí podamos seguir dándote el conocimiento de todo lo que nosotros hemos vivido, ¿no? Como hijos de Dios y específicamente ellos que están con este trabajo específico, o este trabajo esencial que son los jóvenes, Claro. jóvenes futuros pastores, profetas y maestros de sus propias vidas, ¿no? Y que van a ser en ello otras familias también entregadas al Señor. ¿Qué tan importante es ese trabajo espiritual sobre los jóvenes? Es muy importante.
como dijiste recién, el modelo del Señor es familia. Y en cada familia tiene un sacerdote, o en el caso de que no esté papá presente en casa, una mamá que hace el papel de sacerdote, Mm. o quien esté criando al niño. Entonces, si la base no se plantan desde la casa, no digo que es imposible, porque hay muchísimos casos de jóvenes adolescentes que llegan a la iglesia sin que su familia conozca a Dios, y el Señor hace una obra hermosa en su vida, pero qué importante que las familias que ya están establecidas en la iglesia, que formen a sus hijos en eso. Muchas veces, en el caso de yo cuando era niño, capaz que mi papá no tenía mucho conocimiento de la palabra, o no me hablaba de Dios, pero evento que hubiera en la iglesia, él me llevaba, campamento que hubiera, él me llevaba, hasta cancelábamos a veces vacaciones familiares o nos volvíamos antes porque yo tenía que ir al campamento de niños. Entonces, si la prioridad de la casa es el Señor, el niño lo va a entender bien a eso. Y muchas veces los papás se sorprenden porque el niño le dice, nos escribió una mamá el fin de semana y nos dice, mi hija tiene un cumpleaños de una amiguita. Y me dijo, bueno, ¿a qué hora es? La nena negociando con la madre para ver a qué hora tenía que ir el cumpleaños. Y era el mismo horario que tenemos redil. Entonces le dijo, no, pero voy a redil y después voy al cumpleaños. Entonces ya va estableciendo prioridades aún de chiquita, tiene 8 9 años. Entonces los niños tienen decisión, tienen voto, pero sobre todo al estar bajo la casa de la familia, eh, la voz de la autoridad es la que manda. Siendo no muy fácil para los jóvenes mantenerse, digamos, dentro de una línea de actitudes, de enseñanza, de moral. ¿Cómo, cómo piensan ustedes que estos jóvenes pueden mantener el hábito de las cosas del Señor? Es difícil y yo creo que al principio a mí me mataba mucho la cabeza el hecho de cuando los ves que se están mandando una macana y les decís no, por ahí no, por ahí no, y lo repiten. Pero creo que, como decimos, si las bases fueron plantadas desde chico y son firmes, el chico se las va a mandar porque tiene que tener también su testimonio y su encuentro con el Señor. Ujú. Pero siempre los padres respaldando en la oración y manteniendo la comunicación. Si bien no podemos evitar que a veces se la den contra la pared, pero sí podemos estar ahí para ayudarlos y volverlos a encaminar. No, y también entender que la obra la hace el Espíritu Santo. O sea, nosotros podemos hablar un montonazo de horas con el chico, las veces que un adolescente se escapa de la casa, los padres nos llaman y salimos disparando a buscarlo a donde estén, y los podemos ir a buscar, llevar de vuelta a su casa, charlar con ellos, los llevamos a casa y demás, pero si el Espíritu Santo, si el adolescente no decide entregarle su vida al Espíritu Santo, mucho no va a cambiar. Y nuestro trabajo, obviamente, no es desescatimar a ninguno, no es decir, bueno, no querés hacer las cosas bien, te dejo. No, tenemos que seguir apoyándolo, tenemos que seguir estando ahí hasta que el Espíritu Santo haga la obra. Una vez que el Espíritu Santo lo marca, ya no hay vuelta atrás. Todos en la adolescencia tuvimos subida y bajada, tuvimos momentos en los que no queríamos saber nada ni con el Señor ni con la iglesia, pero tarde o temprano, como dice la Biblia, me sedujiste, Señor, y me dejé seducir, y te enamoras tanto de Él que querés seguir en eso. Tal cual, sí, sí, muchas veces nosotros como padres, me da por ampliar una pregunta que venía a mi cabeza mientras te escuchaba hablar. Nosotros como papás, ¿cómo podemos generar un buen hábito en nuestros hijos? ¿Cuál es el hábito que podemos generar? Porque a veces nosotros como padres queremos obligar, por lo que nosotros hemos vivido, que nuestros hijos vivan de una manera o igual o distinta, ¿sí? Está condicionado por las cuestiones de fracaso, ¿sí? Ujú. O aciertos. ¿Cómo hacemos nosotros como padres para mantener ese hijo convencido y comprometido con las cosas de Dios? ¿Qué nos...? Yo creo, así por ser práctica nomás, o sea, no tenemos hijos Sí, sí, nosotros, sí. entonces no he tenido esa experiencia todavía, pero yo creo que el otro día escuchaba que si bien hay algunas cosas que son o sea, son obligatorias en la vida, como ir a la escuela, levantarse temprano, cepillarse los dientes, siendo adultos, ir a trabajar. Como padre, también no veo el negociable de esos que si, bueno, no quieres ir a la iglesia, no vas. Y si estás bajo mi casa, bajo mi techo, así como vas a la escuela, es lo que yo haría como si fuera mamá. No obligarlo, o sea, pero es una responsabilidad y bajo este techo, sí, estas son las condiciones.
tenemos papás que vienen y nos dicen, no quieren ir, pero estas son las condiciones bajo esta casa. Y si no le gusta, como suena duro, pero les ha funcionado porque en el tiempo esa perseverancia que tuvieron, esa constancia de Sí. decir, aunque chille, llore, no quiere ir, lo llevo, el Señor habla, el Señor los va transformando y el Señor va tocando sus vidas y en par de, no sé, en meses vemos una transformación en esas personas. Hay muchas formas que nosotros como padres, a veces por el amor extremo que tenemos a nuestros hijos, muchas veces hasta queremos vivir la vida que ellos viven, o sea, queremos vivir por ellos. ¿Qué tan beneficioso es pensar como padre con un adolescente, pensar de esa manera? Yo por mi hijo quiero hacer todo, que no le falle nada, que todo le vaya bien, lo quiero motivar. ¿Cómo lo ven ustedes dentro de los jóvenes que han tenido, con los resultados que pueden haber tenido con padres como esos? Y yo mi experiencia personal, mis viejos de por sí, si se tienen que desvivir por nosotros, lo hacen, pero veía mi motivación y veía mi decisión. O sea, no me apañaban en todo, no eran de que si quería cambiar el teléfono me lo cambiaba, pero sí ven, si yo tengo una motivación y tengo constancia en lo que quiero, me apoyaban. Em, en los negocios que he emprendido, obviamente está la mano de mi papá atrás ayudándome y acompañándome a que eso salga bien. Pero si ve que yo no le pongo ganas, obviamente no se va a arriesgar a ayudarme. Entonces, los padres lo vamos a ver del lado del adolescente. Y lo que le decimos, si tu papá no te ve con la motivación correcta para hacer las cosas, no espere que te ayude. Porque obviamente uno no va a sembrar donde no sabe Tal que va a cual. cosechar. Sí, sí, sí. Entonces, uno tiene, como hijo, tenés que generar la confianza en el papá para que él también confíe en lo que vos estás haciendo. No, en mi caso también, no fue que siempre me dieron todo de arriba, sino que siempre tuvo que haber un esfuerzo. Y creo que eso es muy importante porque, bueno, como hablábamos, si bien tenemos compañeros o amigos, amistades que la tuvieron como fácil, después tenés la otra parte que te tuviste que esforzar un poco más, pero a la larga ves esa recompensa de tu esfuerzo. En mi caso, no sé, podría decir que mi papá me motivó a trabajar desde chica, le ayudaba con unas planillas en su empresa y me daba un dinero. Y a Ujú. raíz de eso yo me pude comprar una bicicleta, la planchita y diferentes cosas, pero me inculcó el hábito del trabajo Tal desde cual. chiquita. Y Ujú. fue algo que incluso a mis hermanos también, creo que los tres somos responsables en esa área del trabajo y de no faltar y de no decir, hoy me voy la panza, no voy. Y son cosas que también se enseñan en el ámbito, o sea, cuando vas a la escuela. Está bien, a veces eran extremistas en mi caso, de si estás re descompuesto, igual te mandaban a la escuela, pero Sí, te generaba una responsabilidad. sí, sí. Digamos, si al niño, al joven, adolescente, se le genera el hábito, ¿no? Cuando se le genera el hábito es mucho más fácil. El tema muchas veces pasa cuando el niño no toma el hábito. No, digamos, los padres no cultivan la resiliencia en el niño. O sea, no le permite que fracase, no le permite que las cosas le vayan mal, quieren que todo le vaya bien. A ver, no digo que no sea bueno amar a nuestros hijos como amamos, pero muchas veces tenemos que pensar también que si cultivamos la resiliencia en ellos, le va a ser mucho más fácil todo, porque no sabemos hasta cuándo vamos a estar con ellos, en qué momento de la vida nosotros nos podemos ausentar y queda un chico sin la capacidad de poder haber aprendido. Y muchas veces nos pasa que gracias a Dios nosotros dentro de nuestra congregación los tenemos a ustedes que cumplen una función de padres espirituales con los jóvenes, con los niños, en la cual ustedes a través del conocimiento de la palabra aportan sobre ellos el mismo conocimiento para que ellos tengan las herramientas para enfrentar la vida, para lo que hablábamos recién y vale la pena repetirlo, la resiliencia en los chicos sea un proceso más llevadero por ellos y que se sientan fortalecidos, que se sientan firmes en las cosas del Señor. ¿Cuáles serían digamos, la forma de construir hábitos positivos en ellos? Bien. Bueno, como decíamos recién, de inculcarle la responsabilidad, Ujú. em, y que todo lo que hagan, que ellos disfruten de su fruto, por así decirlo. Por ejemplo, en mi casa cuando hablaban recién de pagar las boletas y demás, yo empecé a trabajar, estábamos de novio, empecé a cobrar mi sueldo en blanco, entonces yo tenía mi plata.
mi viejo no vino de una a decirme, che, mirá, venía a aportar para la casa, sino que tuvo que llegar un momento en el que yo diga, che, podría ayudar en algo. Y por más que no me dejaran ayudar, yo era, bueno, el fin de semana hay que hacer asado, bueno, pongo mi parte o algo así. Pero en el ámbito laboral, yo creo que hay parte donde los padres no deberían, un punto en la vida donde no deberían meterse. Conocemos jóvenes que tienen 25, 30 años y si tienen un problema en el trabajo, los padres van a ir a defenderlos. Entonces, hay momentos donde hay que defenderlos a los hijos y hay momentos en los que hay que dejar que se defiendan solos. Que crezca el ego también de ellos. Claro. Propio, claro. A mí me pasaba en la iglesia, siendo adolescente, llegaba un momento donde mi líder o mi pastor me marcaba algo y obviamente el adolescente va a llegar a la casa y va a decir, mirá lo que me dijo este. Y mis viejos en vez de apañarme, decirme, vamos a ir el próxima semana, ¿verdad? Me dijo, bueno, pero ¿es así como te lo dijo? Sí. Y bueno, hacete cargo, papito. O sea, si te marcaron algo y están en lo correcto, ocuparlo con esa enseñanza para bien. Entonces, que vaya tomando decisiones solo y no estar siempre encima para defenderle. Dice que el padre quiere defenderle. Y nosotros, como dijimos, no somos papás, pero si algo le pasa a un adolescente, somos los primeros que vamos a salir corriendo a querer ayudarle. Por supuesto. Entonces, pero hay un momento en el que hay que dejarlo solo. ¿Nada más? Bueno, tenemos infinidades de preguntas por hacerles para que ustedes se puedan explayar en todo lo que tienen preparado. Así que, bueno, les dejo ahí. ¿Tenías una palabra preparada? Tenemos un tema que queremos tocar Dale. con esto de los hábitos positivos en la vida. Nosotros nos casamos hace 2 años, este año cumplimos 3 años de matrimonio y al principio nos volvimos locos. O sea, la convivencia fue súper difícil al comienzo porque trabajamos la misma cantidad de horas, entonces llegábamos a la casa los dos cansados, era bueno, ¿quién cocina ahora? ¿Quién lava ahora? Y era una pelea constante. Después empezamos la facultad, entonces nos encontramos con muchas menos horas dentro de la casa y tuvimos que empezar a organizar y ver qué hábitos podemos implementar en nuestra vida. Y los hábitos que consideramos positivos es el cuidado del cuerpo, la parte espiritual y también, no lo tengo por acá, Un descanso. y también el tiempo de descanso. Entonces, como parte del cuidado del cuerpo, hablamos sobre la salud. Dice 1 Corintios 6, 19, 20, ¿no saben que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, que Dios le dio y que el Espíritu habita en ustedes? Ustedes no son sus propios dueños, porque Dios nos compró a gran precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Entonces leemos este versículo y muchas veces como lo ocupamos, bueno, no te hagas tatuaje, no te busques dañarte y demás, pero sino que habla que somos mayordomo del cuerpo de Dios. Hace un mes y medio tuvimos el campamento de niños. Y bueno, tuvimos el de joven, a las 2 o 3 semanas el de niños, y la verdad que fue un desgaste físico bastante heavy. O sea, empezamos un día antes del campamento, terminamos un día después, y era dormir poco, correr mucho y comer nada, o sea, en esos días, porque demandaban mucha atención los chicos. Y, y ahí me di cuenta de algo negativo en mí, dije, me descuidé todo el año, mi cuerpo no estaba apto para el servicio, terminé el campamento de niños reventado, no quería hacer nada, me dolían los gemelos. Entonces te das cuenta que si tu cuerpo está fuera de estado, llega un punto que ni siquiera sos útil para hacer lo que Dios te mandó. O sea, y es feo que el impedimento para lograr lo que Dios tiene para con tu vida sea vos mismo. Entonces, si bien está de moda todo el tema de ir al gimnasio, de cuidarse físicamente, no hablamos de tener un cuerpo estético, sino de tener cierto estado para poder ejercer lo que Dios te mandó a hacer. Entonces también dice 1 Corintios 10:31, así que sea que coman o que beban o cualquier cosa que hagan, háganlo para la gloria de Dios. Y bien, si bien vivimos en un mundo donde el ultraprocesado es como lo más fácil, en mi experiencia, bueno, como dice Nico tiene su tema con su cuerpo cuando nos casamos, era como que él tenía unos hábitos alimenticios que no iban con los míos. En mi casa Entonces, éramos puro hombre, milanesa, papa frita, era todo todo rápido. lo que él comía normalmente a mí me descomponía porque yo no estaba acostumbrada a ese tipo de comidas. Y intenté seguirle el ritmo, pero no pude, porque
algo que he aprendido es que todo lo que vos comes te afecta tanto, bueno, en tu salud, pero también en tu estado de ánimo y en tu desarrollo en el día. Entonces cuando Nico, no sé, quería comer pizza, y era como que yo sabía que al otro día no iba a rendir igual porque me levantaba más cansada, agobiada, o sea, es como que tu cuerpo tarda mucho más en digerir la comida ultraprocesada, entonces gasta mucho más energía y esa energía que vos necesitas al otro día como que cuesta más para arrancar. Y además que, bueno, los dolores de estómago que me agarran. Entonces, de también ser sabio en el área de alimentarse para Seguro. saber qué cosas son las que a vos te funcionan y que te hacen bien. Y no sé, al Nico como le gusta mucho las cosas dulces, pero es como que a veces se tiene que poner cierto freno para no llegar a cosas mayores, porque si bien uno se tiene que empezar a cuidar desde chico para no tener problemas de grande. No sé. Después el otro punto que habíamos puesto, Tiempo de descanso. el tiempo de descanso. Otra de las cosas que nos costó con Nico mucho acomodarnos fue que yo dormía muy poco y él dormía muy mucho. Es como que en mi casa tenían como, si dormías mucho eras de vago, entonces nos acostumbraron siempre a levantarnos muy temprano. Yo tenía ese hábito, el sábado en la mañana para mí levantarme a las 8 ya era tarde. Y para Nico levantarse a las 12 estaba bien. Entonces teníamos que, como que yo estaba a las 7 de la mañana con los ojos abiertos, digo, me muevo, no me muevo, me levanto a limpiar, ¿qué hago? Me quedo acostada y trataba de seguirle el ritmo también, pero me levantaba como muy enojada después, porque estaba acostumbrada a levantarme temprano. Y aparte de siempre, no sé, aprendí un proverbio que dice, basta ya de dormir perezoso, basta ya de estar acostado. Mientras tú sueñas y cabeceas y te cruzas de brazos para dormir mejor, la pobreza vendrá y te atacará como un vagabundo armado. Y es duro el proverbio, pero creo que Nada más. esto, si yo lo escribí en un pizarrón gigante, a ver si se daba cuenta. Me despertaba y era lo primero que veía en la mañana. Sí, más o menos así. Pero bueno, eso también tuve que cambiarlo porque para mí dormir 4 horas, 3 horas por día estaba bien. Soy como re intensa y como que me cargo el día de actividades, pero el Señor me habló mucho en el tiempo, en tener tiempo de descanso. Porque si bien uno quiere cumplir con todo, no es necesario cumplir con todo en un mismo día. Y algo que me marcaba mucho el Señor es que cuando Él creó el mundo, el séptimo día lo usó para descansar. Y ese día a veces yo no lo tenía y Nico lo tenía todos los días. Ah, mentira. Pero, mentira, amor. Pero bueno, fue algo que tuvimos que ir ahí medio que mediando y tener en cuenta también que no todos tienen la misma manera de descansar. Entonces tuve que descubrir cuál es mi manera de descansar. Bueno, Es- me mató esta chica, Dios. Bueno, No, digo pero que como para amenizar este momento, no, si nosotros por ahí planteamos nuestras cuestiones personales, ¿no? Donde ahora siendo mayores, con responsabilidad de la familia, tenemos estos hábitos distintos, personas distintas, pensamientos distintos, familias distintas. ¿Cuánto más pasa con los jóvenes, con los niños, que también tienen ese, digamos, dilema social que tener familias a veces que no son bien constituidas entre papá y papá ausente, mamá ausente, el chico solo, y tener este lugar de venir a nuestra congregación y tener esta capacidad de poder darles a ellos un lineamiento, ¿sí? Por lo menos que no duerman tanto o que duerman un poco más, indistintamente, pero digo, darles ese lineamiento en las cosas del Señor que les ayuda a ellos a tener esa herramienta de decir, bueno, y tengo un motivo por el cual hacer cosas, ¿no? ujú. Porque muchas veces el conocimiento por sí solo no sirve cuando no se pone en práctica lo que uno conoce. Y cuando uno pone en práctica lo que uno conoce, se da cuenta de los resultados. Y son tres elementos esenciales para dar convencimiento a la persona. La persona está convencida, primero, por lo que conoce, decimos que el conocimiento es poder, por lo que practica el conocimiento y de los resultados que tiene. Tres Claro. elementos fundamentales que le hacen al convencimiento. Cuando la persona está convencida de lo que hace, ya no hay forma para atrás, o sea, no se vuelve hacia atrás. Nosotros aquí, por lo que ustedes nos muestran, le dan, digamos, el conocimiento,
los motivan a que hagan la práctica y que ellos mismos busquen los resultados. Cuando ellos encuentran los resultados, encontramos jóvenes que han sido totalmente transformados, traídos quizás de la droga, del alcohol, de la promiscuidad, puestos en un camino nuevo, porque encontraron todas las cosas que ustedes, como líderes, como capacitados en este tema, pudieron poner. Y con el paso del tiempo, así como nos ha pasado en algún momento cuando desde aquí mismo otros líderes también capacitaban a los jóvenes, por ejemplo, a nuestros hijos. No me acuerdo cómo se llama la chica, que si ustedes me ayudan, la que estaba antes con los jóvenes, ¿cómo se llama? Elisa. Elisa, justamente. Siempre me acuerdo de ella. Elisa, para los que están del otro lado, fue una mujer que en este lugar hizo muchas cosas muy buenas con los jóvenes, con los niños, que los encaminó y hoy están líderes, hoy caminan siendo líderes y llevando mensajes, llevando palabras, pero digo, ella los dotó del conocimiento, les dio la oportunidad de poner en práctica, los hizo ver los resultados y ahora hoy son líderes, que vienen de cualquier lugar, ¿no? De cualquier familia, de cualquier forma, pero hay fundamentos que los chicos tomaron y fueron convencidos, y ese convencimiento no se lo saca nadie, porque tienen el sustento de hacia dónde apunta su convencimiento, ¿no? Déjame que haga unas menciones. Bueno, saludamos a Eliana, Eliana de Rivadavia, saludamos, el pastor Sergio Pizarro dice saludos a Mica y a Nico, que el Señor los bendiga en su trabajo en ministerio. También dice el pastor Pizarro, sigan adelante, los bendecimos. Bueno, saludos para ustedes específicamente, que queríamos poner. Sí, Carlos. Hay un comentario que dice si es verdad el versículo y dónde está. Sí, Pero eso- en Proverbios 6, del 9 al 11. Te lo mandamos por privado, Carlos. Bien, entonces dice Carlos que tenemos una pregunta sobre dónde estaba lo que habíamos hablado. Proverbios 6, dijiste. Del 9 al 11. De 9 al 11. Parece que hay muchos que quieren anotar, ¿viste? Quieren esforzarse sobre ese tema específicamente. Si Así lo que, dice la Biblia hay que hacer. sí, si lo dice la Biblia hay que hacerlo. Bueno, estamos llegando al final de la entrevista. Si tenés un tema más que quieras ampliar, Sí. Bueno, y dale. por ahí nos ponemos de qué sirve organizarnos tanto en la vida, de qué sirve ordenarnos en el hecho de qué vamos a comer, qué horario vamos a manejar, qué día vamos a guardar para descansar, qué momento del día nos tomamos para buscar al Señor a través de todo el trajín del día. Entonces, ¿de qué importa esto para un cristiano? Porque la Biblia dice que de nada sirve ganar el mundo y perder mi alma. O sea, el objetivo de nosotros organizarnos, el objetivo si bien tenemos, gracias a Dios, la posibilidad de trabajar, de ir a estudiar en la noche, la facultad y demás, ¿de qué me sirve organizarme y lograr todo, dice la Biblia, de lograr recibirme, el tener un negocio que le vaya bien o de ser un exitoso donde me mueva, si pierdo mi alma? Entonces, que la clave de todo lo que hemos hablado y dijimos es que somos administradores de nuestra vida y como cristianos tenemos un propósito eterno, que es mucho más de lo que podamos lograr acá en la tierra, sino es el día de mañana cuando venga el Señor y escuchar y que nos diga, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y sobre todo no perder, esto lo dice Mateo 25:21. Y sobre todo nunca perder el enfoque de por qué hacemos lo que hacemos. Muchas veces nos encontramos corriendo en la vida de, ay, tengo que aumentar mis ingresos, tengo que cambiar el auto, tengo que construir mi casa, y te volvés loco. Nosotros llegamos más que nada yo en temporadas donde digo, no estoy ganando lo suficiente, mi negocio no estaba funcionando y llegaba a la casa mal y era para pelea, era para lío y eso mismo me perjudicaba en el momento de buscar al Señor, porque en vez de levantarme y lo primero del día es, bueno, Señor, ayúdame a afrontar este día, era, bueno, ¿qué estrategia voy a llevar ahora para que me vaya bien? ¿Qué cosas voy a comprar para poder vender bien en el negocio y que funcione? Entonces, de no perder el enfoque, puesto los ojos en Jesús, el dador y consumador de la fe, y avanzar en pos de eso. Y en parte, queremos vivir cada día de nuestra vida que cuente. Y como dice Timoteo, sé ejemplo en todo. Entonces, si por ahí nos vienen los chicos, los adolescentes y nos dicen, no puedo ir a la iglesia porque el viernes juego al fútbol y estoy cansado el sábado.
Y bueno, decimos, bueno, nosotros trabajamos, vamos a la facultad, nos alimentamos y a la vez apartamos el tiempo para el Señor. Porque cuando el Señor es tu prioridad, lo va a poner primero siempre. Entonces, eso queríamos compartir hoy en día. Si bien no somos expertos en el tema, vamos cambiando semana tras semana qué cosas dejamos de hacer y empezamos a hacer. Eh, Creemos que Dios es un Dios en orden y si nos dio 24 horas del día es para que la Porque es disfrutemos al suficiente. máximo y es suficiente, no necesitamos más que eso. Más. Bueno, Y eso sería. llegando ya al final del programa, te agradecemos por haber estado de aquel lado, te agradecemos porque, como decimos desde el principio, si vos estás de aquel lado, nosotros vamos a estar de este lado de lunes a lunes, todos los lunes en 21 horas. Te pedimos que ores por nosotros porque verdaderamente estamos haciendo un esfuerzo grande, pero el Señor está obrando. Así que seguí orando por nosotros para que podamos hacer este programa y muchos otros programas. Vienen muchas cosas buenas. Vienen algunos cambios también importantísimos que vamos a ir tratando de, en este año, hacer cosas nuevas. Así que agradecemos la vida de Nicolás, Gracias a de Mica, ustedes. que han venido a visitarnos. Como siempre, cada vez que ustedes vienen, dejan el mejor ambiente, el buen tema. Y nuestros niños, nuestros jóvenes, cuando vienen a la iglesia y son ministrados por las cosas de Dios, por personas como ellos, que han tomado de su tiempo, dejan hacer muchas cosas para estar justamente en el trabajo que Dios los ha puesto. Así que quédense tranquilos, papás de la congregación, que sus hijos están bien ubicados, bien educados en las cosas del Señor. Así que te damos gracias. Te esperamos el próximo lunes, 21 horas, con nuevas y hermosas noticias que van a salir desde aquí, desde el corazón del Señor, por este medio hacia tu casa, hacia tu hogar y hacia tu vida. Muchísimas gracias, gracias Nico, gracias Mica, y Muchísimas gracias a ustedes que gracias. están del lado. Todo el equipo de Alto Voltaje te dice buenas noches y que Dios te bendiga.